Lección número 8, para el 19 de noviembre del 2022. La esperanza del Nuevo Testamento. Para memorizar. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Aunque escribieron en griego, todos los autores del Nuevo Testamento, salvo Lucas, eran judíos y abordaron la naturaleza del ser humano desde la perspectiva holística hebrea bíblica, no desde la perspectiva pagana griega. Por lo tanto, para Cristo y los apóstoles, la esperanza cristiana no era algo nuevo, sino la prolongación de la antigua esperanza ya impulsada por los patriarcas y los profetas. Por ejemplo, Cristo mencionó que Abraham vio y se gozó de ver su día, Juan 8:56. Judas declaró que Enoc profetizó acerca de la segunda venida, Judas 14 y 15. Y los héroes de la fe esperaban una recompensa celestial que no recibirían hasta que nosotros recibiéramos la nuestra. Hebreos capítulo 11 versículos 39 y 40. Esta declaración no tendría sentido si sus almas ya estuvieran con Dios en el cielo. Al enfatizar que solo los que están en Cristo tienen vida eterna, 1 de Juan capítulo 5, 11 y 12, Juan refuta la teoría de la inmortalidad natural del alma. Efectivamente, no hay vida eterna sin una relación salvífica con Cristo. Por ende, la esperanza del Nuevo Testamento es una esperanza cristocéntrica y la única esperanza de que esta existencia mortal algún día llegue a ser inmortal. Domingo 13 de noviembre. Esperanza más allá de esta vida. Heródoto, el antiguo historiador griego siglo V a.C., escribió sobre una tribu que con cada nacimiento iniciaba un periodo de duelo porque anticipaban el sufrimiento que enfrentaría el bebé si llegaba a adulto. Aunque este ritual nos pueda parecer extraño, tiene cierta lógica. Milenios después, un anuncio en Estados Unidos a principios del siglo XX decía: ¿por qué vivir si te pueden enterrar por $10? La vida puede ser bastante difícil, lo sabemos, incluso si creemos en Dios y en la esperanza de la eternidad. No obstante, imagínate lo difícil que es para quienes no tienen ninguna esperanza más allá de la corta y a menudo problemática existencia en este mundo. Más de un escritor secular ha comentado sobre la falta de sentido de la existencia humana, ya que no solo morimos, sino además todos vivimos sabiendo que vamos a morir. Y ser consciente de esto es lo que hace que todo el proyecto de la vida humana, que en sí es duro y doloroso, a veces parezca nulo y sin valor. Un pensador hizo alusión a la humanidad con meros trozos de carne en mal estado sobre huesos que se desintegran. Bastante macabro, pero de nuevo, es difícil discutir con su lógica. Por supuesto, en contraste con todo esto, tenemos la promesa bíblica de la vida eterna en Jesús. Y esa es la clave. Tenemos esta esperanza en Jesús y lo que nos ofrece es su muerte y su resurrección. Por lo demás, ¿qué esperanza tenemos? Escucha 1 Corintios 15, 12 al 19. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? ¿Cuán estrechamente relacionada está la resurrección de Cristo con la esperanza de nuestra propia resurrección? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo es explícito. Nuestra resurrección está inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo. Y si no resucitamos, esto significa que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué?
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, cuando morimos, seguimos muertos y para siempre, y por lo tanto todo es absurdo. Pablo prácticamente dice eso en 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si nuestra existencia actual, como protoplasma compuesto básicamente de carbono, es todo lo que hay, y nuestros 70 años, con suerte más, si no fumamos ni comemos demasiadas hamburguesas de McDonald's, es todo a lo que alguna vez apuntamos llegar. Estamos muy mal. No es de extrañar que Elena de White agregue: el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa, y si perdemos el cielo, hemos perdido todos. Piensa en los preciosos que son nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Por qué debemos hacer todo lo posible por la gracia de Dios para conservarlas? Que Dios te bendiga el día de hoy. Lunes 14 de noviembre. Vendré otra vez. Escucha Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús prometió volver. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ver que, a pesar de la gran cantidad de tiempo, que en realidad no importa, esta promesa es relevante, incluso para nuestra generación, tan distante de la época en que Jesús la pronunció? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 veces en el libro de Apocalipsis, Jesús declaró: yo vengo pronto. Apocalipsis capítulo 3, verso 11, capítulo 22, versos 7, 12 y 20. La expectativa de su pronta venida impulsó la misión de la Iglesia Apostólica y llenó de esperanza la vida de incontables cristianos a lo largo de los siglos. Pero ha muerto generación tras generación y este evento prometido aún no sucedió. Y así muchos se preguntan: ¿cuánto tiempo más tendremos que predicar que Jesús viene pronto? Estas palabras han generado una expectativa poco realista. Ver 2 de Pedro, capítulo 3, verso 4. Muchos cristianos se han quejado de la larga demora. Comparar con Mateo, capítulo 25, verso 5. Pero, ¿cómo sabemos de hecho que se trata de una larga demora? ¿Cuál habría sido el momento adecuado para la venida de Cristo? ¿Hace 50 años, 150, 500? Lo que realmente importa es la promesa bíblica de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. A pesar de que han pasado tantos siglos desde que Jesús ascendió, la promesa de su venida continúa siendo relevante, incluso en la actualidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es una vida corta. Salmos 90:10, seguida de un descanso inconsciente en la tumba. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Y luego la resurrección final, sin ninguna oportunidad posterior de cambiar nuestro destino. Hebreos capítulo 9, verso 27. En cuanto a los muertos, como se indica en la lección 3, debido a que todos duermen y están inconscientes, para ellos la segunda venida de Cristo ocurre apenas un momento después que mueren. Para ti, en tu experiencia personal, al igual que todo el pueblo de Dios en todas las épocas, el regreso de Cristo está a un instante de tu muerte. Esto es dentro de muy poco tiempo, ¿verdad?
Cada día que pasa, nos acercamos más a la gloriosa aparición del Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Aunque no sabemos cuándo vendrá exactamente, podemos estar seguros de que lo hará, y eso es lo que realmente importa. En un sermón, un pastor argumentó que no le importaba cuándo sería la venida de Cristo. Todo lo que le importaba era que Cristo viniera. ¿Cómo funciona esa lógica para ti? ¿Y cómo podría ayudarte si estás desanimado porque Cristo aún no volvió? Martes 15 de noviembre. Yo le resucitaré. En uno de sus milagros, Jesús había alimentado a 5,000 personas con solo una pequeña cantidad de pan y pescado. Juan capítulo 6 versos 1 al 14. Al darse cuenta de que la multitud tenía la intención de proclamarlo rey. Juan capítulo 6 verso 15. Jesús navegó con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, pero al día siguiente la multitud lo siguió hasta allí, donde él pronunció su poderoso sermón sobre el pan de vida, con especial énfasis en el don de la vida eterna. Juan capítulo 6 versos 22 al 59. Escucha Juan capítulo 6 versos 26 al 51. ¿Cómo relacionó Jesús el don de la vida eterna con la resurrección final de los justos? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En su sermón, Jesús destacó 3 conceptos básicos en cuanto a la vida eterna. En primer lugar, se identificó como el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6 versos 33 y 58, al declarar yo soy, griego egomi eimi, el pan de vida. Juan capítulo 6 versos 35 y 48, Jesús se presentó como el gran yo soy del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3 verso 14. En segundo lugar, Jesús explicó que podemos obtener vida eterna en Él. El que a mí viene y el que en mí cree tendrá esta bendición. Juan capítulo 6 verso 35. Y finalmente, Jesús vinculó el don de la inmortalidad con la resurrección final al asegurar 3 veces a su audiencia: y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6 versos 40, 44 y 54. Jesús también hizo esta asombrosa promesa: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6 verso 47. Por lo tanto, el don de la vida eterna ya es una realidad presente. Pero esto no significa que el creyente nunca morirá, porque la misma expresión le resucitaré, Juan capítulo 6 verso 40, implica volver a vivir después de haber estado muerto. La imagen es clara: sin Cristo no tenemos vida eterna, pero aún después de aceptar a Cristo y tener la seguridad de la vida eterna, por ahora continuamos siendo mortales y por ende sujetos a la muerte natural. En la segunda venida, Jesús nos resucitará, y en ese mismo momento nos dará el don de la inmortalidad que ya era nuestro. La garantía de este don no proviene de una supuesta inmortalidad natural del alma, sino de la justicia de Jesús que recibimos por la fe en Él. Medita sobre las palabras de Jesús de que, si creemos en Él, tienes, es decir, ahora mismo, vida eterna. Esta maravillosa promesa, ¿cómo puede ayudarte a afrontar la dolorosa realidad de nuestra mortalidad actual, aunque solo sea temporal? Miércoles 16 de noviembre, al sonido de la trompeta. Los tesalonicenses estaban convencidos de que se concedería vida eterna exclusivamente a quienes permanecieran vivos hasta la segunda venida. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otros, les habían sido arrebatados, y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. Hechos de los Apóstoles, página 212. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. ¿Cómo corrigió Pablo este concepto erróneo? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Existe una tendencia histórica a leer en la expresión «traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él», Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, más de lo que dice el texto. Muchos que aceptan la teoría de la inmortalidad natural del alma sugieren que Cristo en su segunda venida traerá consigo del cielo las almas de los justos muertos que ya están allí con Dios, para que esas almas puedan reunirse con sus respectivos cuerpos resucitados. Pero esa interpretación no armoniza con las enseñanzas generales de Pablo sobre el tema. Leer las palabras de este teólogo no adventista sobre el verdadero significado de este versículo, la razón por la que los cristianos tesalonicenses pueden tener esperanza mientras lloran por los miembros muertos de su iglesia, es que Dios los traerá, es decir, resucitará a estos creyentes fallecidos y harán que estén presentes en el regreso de Cristo, de modo que estarán con Jesús. La implicación es que estos creyentes fallecidos no tendrán ningún tipo de desventaja en la parucía de Cristo, sino que estarán con Jesús de tal manera que compartirán por igual con los creyentes vivos la gloria vinculada con su regreso. J. A. Weimar. Si las almas de los justos muertos ya estuvieran con el Señor en el cielo, Pablo no hubiese necesitado mencionar la resurrección final como la esperanza cristiana. Podría haber mencionado que los justos ya estaban con el Señor. Sin embargo, explica que los que durmieron en él, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, resucitarían de entre los muertos al final de los tiempos. La esperanza en la resurrección final llevó consuelo a los afligidos tesalonicenses. La misma esperanza puede ayudarnos a afrontar con seguridad los dolorosos momentos en los que las frías garras de la muerte nos arrebatan a nuestros seres queridos. Jueves 17 de noviembre. El encuentro eterno. Escucha 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. ¿Qué misterio? 1 Corintios capítulo 15, verso 51, está explicando Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Algunos predicadores populares sugieren que este misterio, 1 Corintios capítulo 15, verso 51, es el rapto secreto de la Iglesia, que ocurrirá 7 años antes de la gloriosa segunda venida de Cristo. En este rapto secreto, los cristianos fieles son llevados al cielo en forma repentina, silenciosa y secreta, mientras que todos los demás permanecen aquí preguntándose qué les sucedió. Hay gente que podría ir en un automóvil y de repente descubrir que se quedó sin conductor, porque éste fue arrebatado al cielo y todo lo que queda es su ropa.
la exitosa saga Left Behind, Dejados Atrás, de 16 tomos, que se convirtió en 4 películas, promovía esta falsa enseñanza y expuso a millones a ella. Por supuesto, ningún pasaje bíblico respalda una distinción tan artificial entre el rapto y la segunda venida. El misterio al que se refiere Pablo es simplemente la transformación de los justos vivos que se unen a los justos resucitados en la segunda venida de Cristo. Este es el rapto. No hay un rapto secreto, porque la segunda venida será visible para todos los seres humanos vivientes. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y tanto la resurrección de los muertos como la transformación de los vivos ocurrirán al sonido de la trompeta en la venida de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. La segunda venida de Cristo dará lugar al encuentro más asombroso que jamás haya existido. Los justos vivos son transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. A la voz de Dios son glorificados. Ahora se vuelven inmortales y con los santos resucitados son arrebatados para encontrarse con su Señor en el aire. Los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, verso 31. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte separó por largo tiempo, se reúnen para no separarse nunca más, y con cantos de júbilo ascienden juntos a la ciudad de Dios. Conflicto de los siglos, página 703. Esta es una promesa tan asombrosa, algo tan diferente de todo lo que conocemos, que es difícil de comprender. Pero piensa en la inmensidad del cosmos, así como en la increíble complejidad de la vida aquí. La creación misma da testimonio del asombroso poder de Dios. ¿Qué nos enseña esto sobre el poder de Dios para transformar a los vivos y resucitar a los muertos en la segunda venida de Jesús? Viernes 18 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White Los Hechos de los Apóstoles, las cartas a los tesalonicenses, páginas 210 a la 220, llamados a alcanzar una norma más alta, páginas 255 a la 265. Comillas, los romanos, escribió Stephen Cave, eran conscientes de la creencia de los cristianos de que algún día resucitarían físicamente de la tumba, y hacían todo lo posible para burlarse y obstaculizar esas esperanzas. Un informe de una persecución en la Galia en el año 177 después de Cristo registra que a los mártires primeramente los ejecutaban. Luego dejaban pudrir los cadáveres sin enterrar durante 6 días antes de quemarlos y arrojar las cenizas al río Ródano. Ahora veamos si resucitan. Se informa que decían los romanos. S. Cave. Esta pequeña lección objetiva sobre escepticismo teológico, aunque es dramática, no viene al caso. No demostró nada sobre la promesa bíblica de la resurrección. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos también puede hacer lo mismo por nosotros, independientemente del estado que se encuentre nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, si ese mismo poder creó el cosmos infinito y lo sostiene, ciertamente podría transformar a los vivos y resucitar a los muertos. Comillas, también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo,
Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con él al cielo. ¡Qué precioso consuelo! ¡Qué gloriosa esperanza! No solo para la iglesia de Tesalónica, sino también para todos los cristianos donde quiera que estén. Hechos de los Apóstoles, páginas 213 y 214. Preguntas para dialogar. 1. Alguien dijo: la muerte acaba contigo, la aniquilación total, que no deja vestigios de nada, contribuye en gran medida a destruir el significado de la vida. Y tiene razón. Entonces, ¿qué esperanza tenemos contra ese sinsentido en nuestra vida? 2. ¿Cómo podemos armonizar la necesidad de crecer hacia la perfección? Filipenses capítulo 3 versos 12 al 16, con el hecho de que solo en la segunda venida de Cristo recibiremos una naturaleza incorruptible y sin pecado. Primera de Corintios capítulo 15 versos 50 al 55. 3. ¿Cómo podríamos ayudar a alguien atrapado en la idea del rapto secreto a ver que esta enseñanza es incorrecta? 4. Vuelve a leer Primera de Corintios capítulo 15 versos 12 al 19. Estos versículos, qué poderosa evidencia presentan de la enseñanza de que los muertos duermen y no están arriba en el cielo con Jesús. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los justos muertos efectivamente estuvieran en el cielo con Jesús ahora?